Salvador, bienvenido. Hola Connie, ¿cómo estás? Un gusto conversar con Muy ustedes bien. de nuevo. Hola, Muy Salvador. bien, muchas Sí, como gracias. siempre. Salvador, déjame primero tener una impresión general tuya de cómo terminó amarrándose este proceso 2.0 y de cómo proyectas tú que puede llegar a desarrollarse este nuevo proceso constituyente para luego incorporar en la conversación el capítulo de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero primero tu mirada, porque tú eres un abogado experto justamente también en derecho constitucional. ¿Qué te parece que vaya a salir de este segundo proceso? A ver, yo creo que ahí, después del rechazo, como lo decían varias encuestas, había una esperanza de la ciudadanía de que hubiera un nuevo proceso, pero un nuevo proceso que nos permitiera generar grandes acuerdos, que no se cometieran los errores del proceso de la Convención Constitucional Uh-huh. y que este proceso realmente pudiera dar origen a una nueva carta fundamental que tuviera legitimidad, tanto en su origen como en la eficacia de los resultados, de los contenidos normativos. Y esto a mí me parece que tenemos un problema en Chile, yo no sé si es crónico, pero que se ha repetido mucho, que nosotros solemos tratar de resolver problemas con remedios que a veces nos hacen más mal que los problemas. Y tal como la convención se esperaba que pudiera resolver la demanda del estallido, y no lo logró, sino que hubo un fracaso, digamos. Me parece que ahora este proceso ha empezado con muchas complicaciones en el sentido de que ha sido muy restrictivo en varios sentidos, en esta línea como que amenaza esto que es un dicho popular, de que aquí en Chile solemos practicar que nuestros remedios son peores que la enfermedad a veces. Que de cierta manera, a tu juicio, Salvador, el tejo pasado hacia el otro lado, ¿no? Que quizá la convención, obviamente, había un tejo pasadísimo, pero acá se sobrecompensó. O sea, eso es lo que digo, que no diciendo que la convención era perfecta, tiene una serie de problemas y en ese sentido, claro, el remedio que se propuso ahí a lo mejor nos hacía más mal que la enfermedad del estallido que nos queríamos curar, pero acá parece que estamos cometiendo el mismo pecado de que este proceso nace con tantos amarres y tantas restricciones que a lo mejor no nos va a permitir superar esta desazón o decepción que la convención nos dejó. Entonces, se escuchan muchas voces de distintos, incluso de los sectores políticos más tradicionales, que están apuntando a varios errores que se están cometiendo al inicio de este proceso, y eso es motivo de mucha preocupación, porque yo creo que ya es necesario que tengamos una nueva constitución. Este no es el segundo proceso, en realidad este es el tercero. Recordemos que el primero lo empezó Michelle Bachelet, entonces ya es hora de tener una nueva constitución después de tantos intentos. Ahora, ¿qué es lo que más te preocupa respecto de este proceso, Salvador? Su legitimidad, que en el fondo con el péndulo tan pasado, al final vaya a salir una cuestión muy descafeinada, fome, que no se haga cargo del problema de fondo y que eventualmente tengamos un rebrote del tema constituyente más adelante. Yo creo que el tema no es como lo planteó el ministro de Justicia, un colega mío en la universidad, por cierto, Uh-huh. de que el proceso sea fome, ¿sí? En el sentido de que no es que echemos de menos la farándula que, por ejemplo, tenía la convención, sino que el más grave problema en serio es que esto no responda a las grandes necesidades de cambios estructurales que tenemos en el país y que estos cambios sean a la vez efectivos, o sea, sean reales, pero con unas bases de acuerdo bastante profundas que nos permitan construir algo nuevo, pero en conjunto. Entonces, el riesgo es que podamos hacer cambios más o menos superficiales o cosméticos y no se apunten a las cosas que nos han llevado, digamos, a plantear hace tantas décadas la necesidad de superar el modelo de la Constitución del 80. Ese es el riesgo mayor, que esto nos genere una nueva constitución, pero no sea con cambios efectivos respecto de la constitución anterior. Ahora, Salvador, y perdón que siga postergando el tema de los pueblos indígenas, pero está muy interesante esta beta todavía. Una constitución fome en estricto rigor, perdón que siga utilizando ese término, pero pongámonos, digamos que fome en realidad es... No tiene por qué ser malo eso sí, claro. Simple quizás, más que fome. Pero una constitución, comillas, fome, quizás podría dejar espacio para realizar cambios profundos, ¿no? En el sentido de que quizás por constitución fome puedo entender una constitución que sea lo más laxa posible,
como para que si alguien eventualmente quiere realizar cambios al modelo de la Constitución de 1980 lo pueda hacer. Pienso, no sé, en la Constitución de Estados Unidos, que ha sido apenas reformada y son 10 puntos bastante generales, ¿no? No, efectivamente, aquí no se trata de que es algo donde se reflejen algunas demandas específicas, porque las constituciones no tienen por qué reflejar todas las demandas de todos los sectores, sino establecer mínimos comunes, eso es como la base, y habilitar a que los sujetos en el futuro, digamos los sujetos colectivos, puedan impulsar agendas, depende de las necesidades que vayan naciendo en el tiempo. Por eso las constituciones pueden durar. Aquí creo que hay un riesgo que en definitiva los cerrojos del modelo de los 80 puedan no ser desactivados en su totalidad y nos dejo con esta sensación de que la nueva constitución no sea realmente habilitante. Entonces, el tema no es que sea colorida en el sentido que refleje necesariamente demandas específicas, sino que efectivamente se logre eso que estás planteando tú, con que lo que estoy de acuerdo. O sea, lo crucial acá es que haya un mínimo constitucional en que todos podamos caber. Entonces el riesgo es que efectivamente con el tejo pasado hacia el otro lado, efectivamente no hay algo o resulte algo en que no todos quepamos. Y ese es un Vamos riesgo muy entonces, a importante. propósito de los que caben y los que no caben, Ujú. al resultado del tema con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, Salvador Millaleo. ¿Te parece que no están, no caben, no cupieron, ¿cuál es el balance que haces tú respecto de la participación que van a tener en este nuevo proceso constituyente? Bueno, yo creo que partamos de los hechos. Primer hecho, ver qué pasó con las candidaturas de los pueblos indígenas al sistema de participación que abrió este proceso, y la respuesta es muy clara. Los pueblos indígenas le han dado la espalda a este proceso, claramente. O sea, estamos hablando de 3 candidaturas que se presentaron, no sabemos ni siquiera si las 3 van a ser válidas, todavía falta ver eso, por ser ver, pero 3 candidaturas que se presentaron cuando en el proceso anterior para 17 escaños se presentaron más de 100 candidaturas, alrededor de como 200 casi. Sí, se presentaron 10 en listas de partidos también, ¿ah? Sí, eso estuvo revisando y hay que ver cuáles de ellos pueden ser elegibles. O sea, la esperanza más bien está expuesta ahora como representantes del mundo indígena propiamente tal, en que la lista de partidos alguien se elija de los 10. Yo estaba revisando y no hay condiciones de elegibilidad así muy efectivas para muchos de ellos. Entonces, pero vamos a esperar los resultados finales en mayo para saber si va a haber una representación efectiva. Pero por el lado del sistema especial de representación indígena que este proceso abrió, es probable que entre uno, pero también tiene alta probabilidad que no entre ninguno. Ya, ¿y a qué atribuyes tú esa poca participación? Hay 2 aspectos, un aspecto formal y otro informal. Un aspecto formal es las restricciones de la participación indígena. Recordemos en el proceso anterior de que sobre 155 representantes había 17 representantes indígenas. Y en este sentido ahora va a haber un consejo de 50, pero no hubo una designación de escaños, sino que se redujo a un porcentaje de votos, que tienen que ser lo que se calcula con voto obligatorio. Si votaran 12 millones de personas, como en el plebiscito anterior, serían como alrededor de 180.000 votos para lograr un escaño, y más de 400.000 para lograr un segundo escaño. Eso es las cifras que uno tiene en mente. Entonces, es una restricción bastante grande a propósito del proceso anterior, y esto refleja un elemento informal, que creo que es el decisivo, que en definitiva las fuerzas políticas que pactan este proceso dejan entrever, o más que dejan entrever, lo enfatizan, lo dejan muy explícito, que no quieren una presencia importante de los pueblos indígenas y que responsabilizan a los pueblos indígenas de algunos o buena parte de los problemas del proceso que fue la Convención Constitucional. Y esto, digamos, ha sido procesado por los pueblos indígenas como algo tremendamente injusto y arbitrario. Y yo creo que esa es la explicación mayor de por qué los pueblos indígenas le están dando la espalda a este proceso, por lo que se refleja en las candidaturas. Entonces, creo que ahí hay un problema de inicio, de factura de este proceso constituyente actual, porque precisamente se ha sentado sobre la base no de la inclusión de los pueblos indígenas, sino más bien de una inclusión
tan tutelada, tan restringida, que para los pueblos indígenas parece más bien una exclusión. Ahora que el mundo político responsabilizó en parte a los pueblos indígenas y los escaños reservados, más que nada del fracaso de la Convención Constitucional, me parece que un hecho objetivo, no comunicacionalmente objetivo en el sentido que se ha dicho así, pero por todos los tonos. ¿Sientes que también parte de la ciudadanía hizo lo mismo? Estoy pensando sobre todo a través de los cuestionamientos del concepto de plurinacionalidad. Yo creo que lo que ha hecho la ciudadanía fue rechazar un concepto que no quedó bien armado y que tenía una serie de riesgos que no fueron bien explicados, y eso también es un hecho objetivo. Pero la interpretación que le dio la élite política, eso creo que va más allá de lo que la ciudadanía pide. La ciudadanía pide inclusión de los pueblos indígenas, no bajo el concepto de plurinacionalidad, y por lo tanto lo que se podía esperar era, bueno, si quieren excluirlos, como se excluye, pues las bases que dan origen al proceso, estas bases acordadas, estos 12 puntos, se excluye la plurinacionalidad, es algo que los pueblos indígenas pueden existir o pueden convivir sin problemas, porque lo que importa más bien son la agenda de derechos, que se reflejen los derechos que están en el derecho internacional. Entonces, el tema no es que los pueblos indígenas se sientan excluidos porque se excluye la plurinacionalidad, sino más bien porque los políticos fueron mucho más allá que eso, a responsabilizar a los pueblos indígenas en su conjunto de una buena parte de los problemas de la Convención, sin asumir ellos mismos su propia responsabilidad. Creo que más que los independientes, inclusive los pueblos indígenas han sido los más golpeados y han sido responsabilizados de una manera excesiva y desproporcionada por el problema de la Convención, y esto fue tan sentido así por los pueblos indígenas que, como les dije, le están dando la espalda a este proceso. Salvador Millaleo, tú en el balance o la evaluación que hacías de este proceso constituyente 2.0, antes justo de que entráramos a hablar del tema de los pueblos indígenas, decías que los problemas aquí pueden darse cuando terminamos constatando que hubo quienes no cupieron, no entraron, no pudieron participar del proceso. ¿Qué problemas entonces podríamos pensar que se puedan dar a partir de esta exclusión, ya sea provocada o autoexclusión de los pueblos originarios? Ya tendremos más información con el paso del tiempo para hacer ese balance, pero es un hecho que con una participación mucho menor y en un escenario totalmente distinto. ¿Esto qué consecuencias puede traer para la relación de los pueblos originarios con el país? Bueno, a ver, un proceso constituyente siempre una conversación sobre los aspectos más fundamentales que nos construyen como país. Entonces, que no estén los pueblos indígenas significa perder un diálogo, un espacio de diálogo bien importante, que si no se da en este plano, digamos, no es difícil plantear la posibilidad que se den planos que no tengan tanta importancia como una discusión constitucional. Yo creo que es crucial reponer el diálogo como la forma de tratar de encauzar las relaciones de pueblos indígenas con el Estado. Sabemos que hay violencia política que se ha ido incrementando, que no ha bajado sustantivamente, y por eso es importante que haya otra forma de relacionarse que no sea la violencia entre el Estado y los pueblos indígenas, y estimular esos espacios, construir esos espacios. Entonces, cuando no tenemos a los pueblos indígenas presentes en el diálogo constitucional, estamos perdiendo un espacio de diálogo crucial. Luego, yo creo que igual esto puede impactar al resto del proceso constituyente, en el sentido de que en el proceso, el que no haya una participación indígena importante se puede reflejar en la participación del resto de la ciudadanía. Puede incrementar digamos, la desconfianza, y es importante que haya un proceso participativo amplio para que exista una legitimidad de origen robusta para esta nueva constitución. Entonces, esto es una señal de alarma de la cual van a tener que hacerse cargo en este proceso. Y por último, en cuanto a los derechos, creo que es crucial que una carta constitucional de resultado tiene que ser consistente con el esquema de derechos que está vigente en el sistema internacional. Entonces, que no haya una presencia robusta de los pueblos indígenas genera un riesgo que se puede evitar, pero vamos a ver los resultados, de que no se reflejen los derechos humanos que están en el sistema internacional dentro de lo que sería este proceso, o que no haya mecanismos efectivos para hacer a esos derechos eficaces. Entonces, eso también puede ser importante, pero son riesgos que, de alguna manera, los representantes, tanto del comité de expertos como del Consejo, podrían ayudar a paliar de alguna manera.
pero no habiendo ni representantes indígenas en el Consejo, o habiendo poco, todavía no lo sabemos, o ya sabemos que no hubo representantes indígenas ninguno en el comité de expertos, son riesgos que están ahí, que están ahí muy, muy visibles. Ya, pues Salvador Villaleo, como siempre, un gusto conversar contigo. Lo vamos a hacer Bueno, un placer. más adelante Bueno, de nuevo. esperando que esto mejore, pero muchas gracias por la conversación. Muy bien. Chao, Chao, Salvador. chao. Buenas Gracias. tardes. Chao.